Bienvenidos profesores y compañeros. En esta oportunidad, quien les habla, Mateo Luis Portal Monjese, les expondrá sobre la tarea académica número 2, la cual se abarcará los ejercicios del BJT 4.7, el problema 13 específicamente. Este es el circuito que se nos muestra, el cual vamos a tener que analizar. Y estas son las preguntas a las cuales vamos a tener que responder. Vamos a tener que buscarles respuesta. Antes que todo, primero tenemos que hacer un análisis en DC para obtener unos datos previos. Estos vendrían a ser la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin, pues tenemos que es simplemente el paralelo de R1 con R2. Haciendo los cálculos respectivos, pues vamos a obtener que la resistencia de Thevenin en este caso es de 10,47 kiloohms. Para el voltaje de Thevenin, pues tenemos que es VCC por R2 sobre R1 más R2. Así que haciendo las sustituciones respectivas, pues obtenemos que el voltaje es de 1,53. Con estos dos datos ya podemos ir respondiendo algunas de las preguntas que nos están proponiendo. La primera es determinar el punto de operación, región de operación y determinar la estabilidad ante variaciones de beta. Entonces, lo que acá hay que buscar es el punto de operación, que es el punto Q, el cual tiene como componentes la corriente de colector y el voltaje colector emisor, tal como se muestra en pantalla. Entonces, primero hay que analizar esta malla de acá, que sería la malla del voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin y la carga RE. Entonces, analizando la malla, pues vamos a tener que el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia de Thevenin por la corriente de base, más el voltaje base emisor, más la carga E por la corriente en el emisor. Llegados a este punto, vamos a tener que asumir algunas cosas si queremos ir continuando resolviendo el ejercicio. Entre estas, vamos a encontrar que la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre el beta. Esto se genera de la ecuación de la ganancia de corriente. Esto a su vez es lo mismo que la corriente de colector sobre HF. Estos dos son lo mismo. Tenemos también que la corriente colector es igual a la corriente emisor. Lo que quiere decir que solo pasaría un tipo de corriente, es la misma corriente es la que va a pasar por toda esta malla. También se nos dice con anterioridad que el beta es de 100 y sabemos también que el voltaje base emisor es de 0,7 voltios. Entonces, con estos datos ya podemos resolver la siguiente, la ecuación que se nos presenta, la cual es esta de acá. De acá vamos a reemplazar el voltaje Thevenin, que ya lo sabemos, la resistencia Thevenin, que también la sabemos, el beta, también lo sabemos, el voltaje base emisor, la carga en el emisor, y eso sería. Entonces, haciendo estas sustituciones, lo que vamos a encontrar y hallar va a ser al final la corriente en el colector, la cual nos va a terminar saliendo 1,44 miliamperios. Entonces ya tenemos una de las componentes. Ahora habría que hallar la otra componente, la cual es el voltaje colector emisor. Esta la vamos a hallar analizando la siguiente malla, que es justo la de acá. Entonces en este caso vamos a tener que la corriente, perdón, el voltaje SC o VCC va a ser igual a la carga del colector por la corriente colector, que será la de acá, más el voltaje colector emisor, más el voltaje en esta parte del emisor, que esto sería la carga E, la carga RE por la corriente de emisor. Podemos representarlo de esta forma y pues ya con los datos que sabemos hacemos las sustituciones necesarias. Entonces en este caso tendremos que VCC es 12, ya lo sabíamos, así que lo reemplazamos, 12 voltios. Tenemos también que la corriente colector es 1,44. Sabemos la carga en el colector, la carga en el emisor y solo nos quedaría hallar el voltaje colector emisor, el cual nos termina quedando 8,44 voltios. Entonces, ese sería el resultado final, que sería el punto de operación es 1,44 miliamperios, 8,44 voltios. Aquí
tenemos que sacar dos cosas importantes. Pues primero, vemos que hay una corriente. Hay corriente, sabemos también que hay corriente en la base, así que eso nos da a entender que no nos encontramos en la región de corte. Y por el otro lado, pues tenemos que el voltaje colector emisor es de 8,44, mayor hasta el 0,2. Esto también nos va a decir que no nos encontramos en la región de saturación. Así que lo único que nos queda es la región activa directa. Ahí sí que es en esta zona en la que nos encontramos. Y para finalizar esta primera parte, pues vamos a analizar la estabilidad, el cual tiene la fórmula de que la carga RE es igual a 10 veces el voltaje, no, la resistencia de Thevenin sobre beta. Así que vamos a reemplazar, tenemos que RE es 470, el- la resistencia de Thevenin ya sabíamos que era 10,47 kiloohmios, y haciendo las operaciones, pues nos va a quedar que 47 es igual a 104,7. Esto claramente es falso. Así que la conclusión a la que llegamos es que no cumple. No hay estabilidad en el circuito. Así que como no hay estabilidad, en la siguiente pregunta se nos va a pedir que modifiquemos R1 y R2 de tal manera que el circuito sea estable, y como extra nos están pidiendo que mantengamos el valor de ICQ, que no lo cambiemos. Entonces, tal como dice aquí, si queremos modificar R1 y R2 sin modificar ICQ, entonces lo que no podemos variar por ninguna circunstancia es la corriente de base. Por lo que vamos a tener que variar simplemente el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces, pasaremos a analizar primero la ecuación de la estabilidad, la cual ya sabíamos, ya la habíamos utilizado antes, pero en este caso, RTH, o sea, la resistencia de Thevenin, acá va a ser una incógnita. Así que tenemos que despejarla para saber cuánto vale. Entonces, haciendo las operaciones, pues nos va a quedar que la resistencia de Thevenin tiene que ser igual a 4,7 kiloohmios. Esto lo vamos a representar, la resistencia de Thevenin, como su forma en la que va a depender de R1 y R2, y esa es la que vamos a utilizar. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Para la ecuación número 2, lo que vamos a pasar a hacer es analizar la malla del voltaje Thevenin, el voltaje de base emisor y el de la carga RE. Entonces ya sabíamos que teníamos esa ecuación, así que vamos a pasar a sustituir y reemplazar los valores que ya teníamos. En este caso sabemos que la resistencia Thevenin es equivalente a esto, al 12 por R2 sobre R1 más R2. Ya sabemos el voltaje en la base, sabemos la resistencia de Thevenin, que lo acabamos de ver también. La corriente en la base sabemos cuál es su valor, y también sabemos el valor de tanto de RE como de la corriente de colector. Entonces, reemplazando pues, y resolviendo, nos va a quedar que 12 por R2 sobre R1 más R2 es aproximadamente 1,44. Entonces, el 12 lo vamos a pasar a dividir, y nos va a quedar que R2 sobre R1 más R2 es 0,12. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Si lo analizan bien, pues a esta expresión, si se multiplica por R1, entonces vamos a llegar a, a la resistencia de Thevenin. Entonces, con ambas operaciones, y con ambas ecuaciones, lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a combinar ambas y nos va a quedar que 0,12 por la resistencia 1 es igual a 4,7 K. Con esto, pues es simplemente despejar R1, y aproximadamente nos va a quedar que R1 es 39,167 kiloohmios. Y teniendo este resultado, ya se puede sacar también la resistencia número 2, que en este caso sería 5,341 kiloohmios. Entonces, con estas nuevas resistencias, y ya que el circuito es estable ante variaciones de beta, se nos pide hallar la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de corriente y la ganancia de voltaje. Entonces, para esto vamos a vamos a hacer un análisis en pequeña señal del circuito. En pequeña señal, lo que se va a hacer es que los condensadores se van a cortocircuitar, al igual que las fuentes externas, al igual que las fuentes. Cabe recalcar que esto solamente es una herramienta en papel, no se puede hacer en vida real.
Entonces nos va a quedar el circuito de la siguiente forma. Y bueno, acá se pueden hacer ciertos movimientos, como por ejemplo, esta tierra se puede dividir tanto para este lado como para este lado. Y entonces, como R1 y R2 sabemos que están en paralelo, pues podemos bajar el R1, lo podemos bajar para este lado, y RC lo podemos poner también para este lado. Acá va a ocurrir algo curioso, y es que, como se puede ver acá, se tiene el RE, tiene por un lado la resistencia y por el otro lado tiene un cable normal. En este caso, lo que va a pasar es que la corriente se va a ir directamente por el cable que no tiene una resistencia. Así que lo que va a hacer es que podamos despreciar esta resistencia y sacarla del circuito, porque no va a influenciar en nada. Entonces nos va a quedar el siguiente circuito, y con este circuito lo que vamos a pasar a hacer es eh, reemplazar el BJT, lo vamos a poner en su versión de pequeña señal, lo cual ya lo hemos visto en clase y es justo el siguiente. Este es el equivalente del transistor en pequeña señal. En este caso, pues, se simplificó la resistencia 1 y la resistencia 2 se puso como la resistencia Thevenin, que también ya sabíamos que es 4,7 kiloohms. Y el circuito que nos queda es el siguiente, en el cual se ve que aparece el HIE y el HFE con un generador de corriente. Entonces, habría que saber, primero tenemos que saber estos dos datos. Y la forma de saber estos dos datos, el mismo problema también nos dice esto, es que hay que recurrir a una hoja de datos. En este caso, lo que nos dice la hoja de datos es que el HIE es 10 para justo nuestro transistor que estamos viendo, que es el 2N3904, y el HFE o el beta, en este caso, va a ser de 400. Entonces, con estos dos valores ya podemos utilizar esto para calcular justo lo que nos están pidiendo, que es el ZI y el ZO. Es con la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces, pues, la impedancia de entrada, pues vamos a tener que tenemos dos resistencias en paralelo, porque son justo las que están a la derecha, y están justo para el lado que nos está pidiendo. Así que lo que se va a hacer es sacar el paralelo y esa va a ser nuestra impedancia de entrada. Que en este caso, como se ve, es la resistencia Thevenin en paralelo con el HIE. Que esto al final nos va a dar un valor de 9,98 ohmios. Por el otro lado, pues tenemos que la impedancia de salida va a ser las resistencias que estén para este lado. Pero en este caso, como se puede visualizar también, la única resistencia como tal es la carga RC. Así que se concluye que la impedancia de salida es equivalente, es igual a RC, que en este caso son 2000 ohmios. Misma situación que la ecuación anterior. Pasamos a dividir la corriente y nos va a quedar que la corriente salida sobre la corriente de base es igual a menos beta por RC sobre RC más RL. Esa va a ser nuestra segunda ecuación. Y aquí lo que habría que hacer para quedarnos con corriente de salida sobre corriente de entrada, como se puede ver, es hacer una multiplicación. Al multiplicar se va a ver que las corrientes de base, tanto de acá, se van a ir porque se van a simplificar y nos va a quedar arriba la corriente de salida y abajo la corriente de base. Y esto es lo que nos queda acá, y nos queda la siguiente expresión, la siguiente ecuación, en la cual solo habría que reemplazar los valores porque ya se saben todos y porque ya se analizó previamente, y nos queda el valor de menos 66,525. Esta es la ganancia de corriente. Entonces, para la ganancia de voltaje, lo que se va a hacer es el uso de dos ecuaciones. Pues tenemos que el voltaje de salida es igual a la corriente de salida por la carga RL. Y por el otro lado, tenemos que el voltaje de entrada es la corriente de entrada más la resistencia I, que vendría siendo justo esta de acá, más la impedancia de entrada. Entonces, en este caso, se puede dividir, se divide simplemente y tenemos ya la relación voltaje de salida sobre voltaje de entrada, lo que es igual a la ganancia de voltaje. Entonces, en este caso, tendremos que AI por RL sobre RI más ZI es igual a menos 133,316. Esta sería la ganancia de voltaje.